Hola, buenas noches, bienvenidos a la entrevista estelar. Yo soy Milagro Zambrano y en los próximos 30 minutos estaremos conversando con un militar, abogado, político. En los años de revolución ha sido parlamentario durante varios periodos y durante el gobierno del presidente Chávez fue ministro de Interior y Justicia. Es uno de los principales dirigentes del PSUV y sus opiniones durante estos años han generado controversia. Es un fiel defensor de la revolución bolivariana y actualmente es diputado por el Delta Macuro en el Parlamento Nacional. Esta noche nos acompaña Pedro Carreño. Diputado, bienvenido a la entrevista estelar. Buenas noches, Milagro. Gracias a ustedes por la invitación. De inmediato vamos a ver un video y comenzamos nuestra conversación. Estamos viviendo prácticamente el colapso del bolívar como moneda. El bolívar prácticamente está siendo masacrado por un dólar. Hay que hacer algo de manera urgente para resolver este problema. Y lo que hay que hacer es, y es un llamado al gobierno y al Banco Central, hay que hacer y aplicar un mercado cambiario libre de divisas donde los venezolanos puedan comprar y vender libremente los dólares. Diputado, esto parece ser un tema tabú para el gobierno. La oposición señala que una de las formas o la única forma de salir de la crisis económica ahorita sería, entre otras cosas, liberar el cambio, liberar el dólar. Le pregunto entonces, esto según el presidente o vicepresidente Aristóbulo Istúriz, no sería posible porque dijo que si liberan el control de cambio, tumbarían al gobierno. Más allá de eso, ¿cuáles son entonces las medidas que va a tomar el gobierno nacional ante la crisis? Primero que hay que establecer es que la derecha reaccionaria llegó al colmo y al extremo de la locura. Atentar contra la paz, contra la vida, contra la estabilidad, contra la posibilidad real que tiene nuestro pueblo de adquirir bienes y servicios para la satisfacción de sus necesidades humanas bajo la égida de que esas privaciones, que repito, son atentatorios contra la vida, con esas privaciones se va a desencantar, desenamorar, desilusionar con la revolución bolivariana y ello se transforma en desmoralización y la desmoralización en desmovilización para ellos tumbar el gobierno. Creo que esas mentes obcecadas, sus niveles de criminalidad son muy altos. Atentar contra la vida de seres humanos y que no puedan satisfacer sus necesidades para ellos sacar rédito político es un contrasentido de lo que es el ejercicio ético de la política. La Ahora, política diputado, tiene como espíritu, escúchame esto, espíritu, propósito y razón, interactuar desde el Estado para elevar de manera sustantiva los niveles de vida del pueblo, no atentar contra el pueblo para endilgarle y enrostrarle esto al gobierno y ellos tratar de ser gobierno. Ese es un comportamiento ruin, ese es un comportamiento deleznable y totalmente aborrecible desde todo punto de vista. retomemos la pregunta. ¿Estarían privando los intereses políticos por encima del bienestar económico del país? Una página que sin ningún criterio económico, sin ponderar factores de la realidad socioeconómica del país, suba el precio del dólar, primero para matar el poder adquisitivo del pueblo, luego para generar una suerte de bloqueo silencioso en el país y los rubros agroalimentarios y de otro orden que ingresen al país sean muy costosos por la paridad dólar-bolívar, creo que allí atenta contra la vida del país, pero también contra la vida de la oposición. Óyeme esto, Milagro y pueblo venezolano. Ahora, desmontar el control de cambio es una posibilidad que el gobierno maneja en esta situación económica que vive el país. Yo no soy ministro de Economía, pero Pero un sí es miembro del criterio, PSUV y un del criterio gobierno. de Pedro Carreño es que el control cambiario en Venezuela es una medida política y no económica, porque la eliminación llevaría implícito que nos quemen las reservas internacionales y acabar con el Estado. Están locos, están poseídos de mil demonios, lo que quieren es sangre, lo que quieren es muerto, lo que quieren es caos, lo que quieren es desasosiego para ellos, sobre ello tratar de ser gobierno. Y vea, pueblo venezolano, los niveles que tienen estas personas, el talante democrático, el talante ético, el talante moral, que no le importa la vida de los ciudadanos, que lo que quieren es el poder por el poder. Y si esa medida económica
se toma en cuenta, ¿no mejoraría el bienestar de los venezolanos? Eso no es cierto, eso no es cierto. Lo primero que debe hacer la derecha, que anda buscando corredores humanitarios, si cree en la humanidad, es desaparecer a esa página que maneja ellos mismos, que se llama Dollar Today, que quiere sumir al pueblo venezolano a esos niveles de postración y a confesión de ellos mismos han dicho que han obtenido mejores resultados con Dollar Today que con las guarimbas, con las desestabilizaciones, con las huelgas y con los paros. A confesión de parte, relevo de prueba. Allí lo que procede es que ellos entonces tengan un hálito de mesura, de sindéresis, de ponderación y además entiendan que los ciudadanos requieren vivir. Este pueblo va a resistir. Este pueblo está preparado para avanzar irreductible en la construcción de un mundo más justo y más ¿Y humano. cómo resiste con escasez de alimentos, con falta de medicinas, diputado? Cuando los pueblos elevan sus niveles de conciencia y entienden cuál es su papel en la historia, ellos están dispuestos a cargar su cruz, pero nunca rendirse ante los enemigos históricos de los procesos de liberación nacional de nuestro pueblo. Nunca entregar la patria. Nosotros recibimos el testamento escrito de nuestro amado comandante Chávez, que es el plan de la patria, y el primer gran objetivo histórico establece como premisa fundamental el fortalecimiento del bien más preciado que hemos reconquistado después de 500 años, la independencia nacional. Nosotros le decimos al pueblo de Venezuela, le decimos a los nacidos y a los que están por nacer, y le decimos a nuestro amado comandante Chávez, en nuestras manos no se perderá la república. El pueblo venezolano batallará, el pueblo venezolano luchará, cumpliendo con una premisa del guerrillero heroico Ernesto Che Guevara, cuando dijo una revolución para que sea verdadera debe triunfar, y esta revolución es verdadera y nosotros venceremos. Ante un pronóstico de una inflación sin precedentes, la Inducida. oposición ha señalado que el año 2017 será más duro y más difícil económicamente que el 2016. Sí, con eso de colocar el dólar ilegal al precio que ellos les dé la gana para tratar de quebrarle la voluntad al pueblo. Y como ellos mismos manejan la paz y te lo están diciendo, yo no tengo la menor ¿Y duda. qué medida podría tomar el gobierno de las que han sugerido la oposición para tratar de frenar? Porque también algunos especialistas han hablado que un control o un dólar paralelo pudiera bajar el dólar que ahorita marca la página de Dollar Mira, Today. Milagro, te voy a hacer referencia a un hecho que se constituye en una suerte de marcador mundial del dólar, y es una empresa de hamburguesas, McDonald's. Hay un marcador en el mundo que se llama el dólar Big Mac. Tú te metes en las páginas web, en Google, lo googleas, dólar Big Mac, y establece que un cuarto de libra cuesta $1 en Venezuela, en China, en Alemania, en Francia, en Argentina, en Perú, en Bolivia, en África, en Oceanía, donde quiera que vaya. Y ese es un patrón que se tiene para determinar el precio real aproximado del dólar. Bueno, en Venezuela estaba, antes de la inflación inducida, en 230 bolívares. Claro, lo van incrementando y con todo el incremento no ha llegado a Cuando 1000. usted habla de inflación inducida, habla de la guerra económica que señala el gobierno, que es la No, culpable. el gobierno no, es la que estamos viviendo. ¿O es que Pero tú es crees, la guerra Milagro, económica. que Ahora, conceptualice, ¿qué es la guerra económica? Porque el gobierno habla de la guerra económica, la oposición de economía de guerra. el jefe del Departamento de Estado del inicio de los 70 de los Estados Unidos, Henry Kissinger, cuando preparaba las condiciones subjetivas para el golpe de Estado a Salvador Allende en Chile, él emitió una frase y estableció como premisa que si quieres controlar pueblo, controla los alimentos; si quieres controlar naciones, controla el petróleo; y si quieres controlar el planeta, controla las economías y finanzas. A Venezuela le aplican una guerra económica, una guerra petrolera y una guerra financiera. ¿Por qué y para qué? Porque no tienen eh, el valor, la gallardía y el coraje de declarar abiertamente un bloqueo. Entonces generan un alza al dólar de manera tal de que con la paridad a la realidad del bolívar se haga inaccesible los bienes y servicios, hasta los alimentos para la satisfacción de necesidades humanas, y el sueldo, el salario, los logros y las conquistas
que ha obtenido nuestro pueblo en revolución se desvanezca porque no tenga poder adquisitivo y con ello entonces un descontento generalizado y las condiciones subjetivas por un estallido social y sobre la base de esos muertos, por eso te digo, están poseídos por 1000 demonios diabólicos, sobre la base de ese estallido donde habrá muertos, habrá crisis, habrá desasosiego, habrá un caos nacional, entonces avanzar a la usanza de las primaveras árabes o de las revoluciones de colores en Europa del Este y tratar de buscar un cambio de gobierno. Rápidamente, quisiera preguntarle si el tema económico es uno de las armas que utiliza la oposición para decir que en Venezuela es La necesario posición internacional, un cambio no de estos lacayos gobierno, borregos. y dicen que es el tema económico uno de los principales por lo que hay que cambiar el gobierno. ¿Por qué el gobierno no se concentra en solventar el tema económico? Para solventar el problema económico hay que contar con los insumos y nosotros no vendemos flores, ni vendemos frutos, vendemos petróleo y a través de la superproducción petrolera, los Estados Unidos aplicando un método que depreda la corteza terrestre, la biodiversidad y las reservas de agua dulce en sus territorios. Si eso lo hacen en su territorio, ¿qué no hacen en otros territorios? Para incrementar la producción a 10 millones de dólares y con un exceso de oferta en el mercado bajar los precios. Lo dijo el vicepresidente de los Estados Unidos, se lo dijo a los presidentes de Centroamérica y del Caribe, sálganse de Petrocaribe porque el gobierno de Venezuela va a caer. Cuando nosotros le quitemos la chequera petrolera a Rusia, a Irán y a Venezuela, esos gobiernos no van a poder sostenerse. Ellos andan buscando entonces quitarnos la chequera, no al gobierno, al pueblo, para que no satisfaga la necesidad. Y otro aspecto importante que quiero decirte, yo sé que el programa es rápido, pero es importante puntualizar. Otro aspecto importante, el por qué, por dos razones fundamentales. La primera, en la primera década de este siglo XXI, no existió ningún movimiento de liberación nacional que se gestara en ninguna parte de este planeta que no enarbolara las banderas libertarias de la revolución bolivariana. El discurso, la acción y la ejecutoria de Chávez, parte de esta guerra económica, es para que cuando otros pueblos del mundo que buscan caminos de redención social y de regeneración moral se reflejen en la revolución bolivariana, decirle, no, ahí lo que hay es hambre, ahí lo que hay es anaqueles vacíos, ahí lo que hay es cola. Todo esto forma parte de un plan producto de la crisis sistémica del capitalismo decadente, que más temprano que tarde ese va a caer. Ese sí va a caer. Vean cómo están los Estados Unidos, que se desmembra en 52 naciones libres e independientes, producto de una situación que no generó Trump. Es producto de la vida que ellos han llevado allí. Se nos acaba esta primera parte del programa. Respóndame sí o no antes de ir a la pausa. ¿Estaría dispuesto el gobierno a tratar de solventar el tema económico y a redimensionar las políticas? Entregando lo mejor de sí, esfuerzo, tesón y desprendimiento para resolver los problemas en procura de que el pueblo venezolano viva con dignidad. Hacemos una pausa y ya volvemos con más de la entrevista estelar con el invitado de esta noche, Pedro Carreño. Ya volvemos. Continuamos la entrevista estelar con nuestro invitado esta noche, el diputado Pedro Carreño. Esta semana la oposición señaló que se podría parar de la mesa de diálogo si el gobierno no cumple con los acuerdos. Así que posiblemente no se podría sentar el 6 de diciembre como estaba acordado. Y hablan de que hay división dentro del PSUV, que no se terminan de poner de acuerdo para cumplir con los acuerdos que se habían tomado en cuenta para estas reuniones. Yo creo que la oposición perdió toda racionalidad. ¿Tú sabes cuáles son los acuerdos que no se cumplen? Adelantar las elecciones, votar a los rectores del CNE y luego que se voten, entonces ir a un proceso electoral. Habría que preguntarle a estos señores de la derecha reaccionaria. Yo sé que ellos no respetan leyes, Estado de Derecho, pero la si democracia. Oye, hubo escúchame, un acuerdo, 6 puntos. No, espera, no terminó la idea, porque yo voy Entre allá. ellos el desacato, Uno de los levantar el uno de los aspectos que desacato. establecen ellos es adelantar las elecciones. La mesa de diálogo no es supraconstitucional, no está por encima de la Constitución. ¿Qué gestos ha tenido, qué muestras ha tenido el gobierno ante la mesa de diálogo de los puntos que se habían acordado? Ellos han hablado de que no se ha levantado el desacato, no se ha abierto el canal humanitario, tampoco se ha llamado a las elecciones en Amazonas antes del 4 de diciembre, cambio de 2 rectores del CNE, entre otros puntos.
Lo primero que hay que establecer es que la mesa de diálogo es para establecer mecanismos de reconocimiento y bajo un ambiente de armonía, paz, sosiego y concordia, en ese reconocimiento trabajar en función de la resolución de los problemas del país. No, la mesa de diálogo no es una capitulación del gobierno, o es un acto de rendición, o una suerte de comisión negociadora para entregar la revolución. Están equivocados, están equivocados. Claro, nosotros los entendemos a ellos. Ellos diseñaron toda su estrategia y la han diseñado en 15 años de revolución sobre la base del caos, sobre la base de la crisis. Y donde hay crisis, ellos trabajan. Por lo tanto, dentro de un diálogo, su discurso es inocuo, su discurso no tiene sentido y ellos están incómodos allí. Y sus electores, los más radicales, el fascismo puro y claro, que forma parte de ellos, se siente descontento porque cree que dentro de un reconocimiento se abona el terreno para la paz y ellos dentro de la paz no saben hacer política. ¿Pero hará algo el gobierno para evitar que el 6 de diciembre se pare la oposición de la mesa de diálogo? Bueno, la revolución bolivariana está dando demostraciones de talante democrático, de tolerancia y además de ello de aceptación, ya estar sentados con ellos, con todos los crímenes que han cometido contra el país, contra nuestro pueblo y contra esta esperanza, que es un avance sustantivo. Pero además de ello, creer que entonces la Asamblea Nacional va a tomar decisiones que no debe. ¿De dónde saca esta Asamblea Nacional que dentro de la esfera de sus atribuciones tiene la potestad facultativa para un juicio político? No está en la Constitución, pero yo diría están locos. Pero más que locos, ellos tienen una espada de Damocles que pende sobre su cuello, porque ellos, apela a tu memoria, Milagros y pueblo venezolano, cuando recibieron la Asamblea Nacional el 5 de diciembre, se trazaron como meta, lejos de presentar un plan legislativo en función de los supremos intereses de la República y resolver la coyuntura del país y facultades de control político para el contrapeso que ejercen unos poderes sobre los otros, que en función y en esencia, así lo establece la democracia, el único discurso que presentaron allí era que al gobierno le quedaban 6 meses. No cumplieron con los 6 meses, se dieron cuenta sus financistas, que son unos maulas, que son unos buenos para nada, y ahora entonces, como se les acaba el tiempo, quieren dar un golpe de Estado a troche y moche. Además de ello, al que le puso el plazo al presidente, al inefable Ramos Alú, el 5 de enero, parece que en un acuerdo interno tienen que entregarle a Julio Borges. Yo me voy a sentar en esa sesión del 5 Ahora, de enero. pasando para ver cómo al va a ser esa Parlamento, transición. quería No creo que va a preguntarle entregar, no creo. rápidamente, ¿cómo se siente Pedro Carreño, usted con su experiencia, ahora en esta asamblea, luego de ser durante 10 años mayoría absoluta? Nuestra conducta eminentemente democrático nos ha enseñado a manejarnos en cualquier escenario. Yo sé que no es fácil lidiar con locos, porque si a los locos le lleva las contrarias se pone agresivo y si a los locos le lleva la corriente paras el loco. Pero ahí llevamos nuestros loquitos en la asamblea, cometiendo desafueros, violando la Constitución, el Tribunal Supremo constituyéndose en una suerte de camisa de fuerza para que cada vez que se salgan de la constitucionalidad, de la legalidad, Ahora, del diputado, Estado de Derecho y la si es- democracia, una senda sentencia los trate de meter por el camino, pero ahí los llevamos. Si Ellos la asamblea no son está en fáciles. desacato, quería preguntarle algo. ¿Por qué se hace entonces una sesión, se nombra una comisión mixta? Y lo estoy hablando por el caso de Barlovento, que se sentaron y decidieron trabajar juntos. Si está en desacato, entonces se reconoce para algunas cosas y para No, otras para no. para ninguna, porque no Pero la sesión y la comisión mixta quedó formada la comisión puede quedar para formada investigar estos hechos, cosa que es válida. efectuar una investigación, pero de acuerdo y a tenor de lo que establece el artículo 187, numeral 3 de la Constitución, que le da el valor probatorio y el carácter vinculante a los informes de la Asamblea, no lo cumple porque la Asamblea Nacional está en desacato. Eso es una suerte de club de amigos donde vamos todos los martes y jueves a hacer catarsis a través de la retórica legislativa, parlamentaria, a compartir, pero nada tiene carácter vinculante. Eso es inoficioso. Y el colmo de los colmos es que se establece entonces dentro de los acuerdos de la mesa de diálogo que se van a meter por el camino de la legalidad, la constitucionalidad, el Estado de Derecho, van a reconocer a los poderes, entre otros, al Tribunal Supremo de Justicia y aparecen unos ciudadanos enviando una comunicación para desincorporarse. Primero no se puede incorporar quienes no están incorporados.
Se desincorporan los diputados en ejercicio, ellos no son diputados. Segundo, nadie puede renunciar a un derecho que no tiene. Y tercero, quien los juramentó fue la Junta Directiva. Claro, no tienen cojones para someter a consideración de la Cámara la nulidad del acto donde lo juramentaron y entonces hacen ese juego con esa comunicación. Mientras no dejen sin efecto a través del voto del Parlamento el acto de juramentación y tomen una copia certificada del acta y se le envíen al Tribunal Supremo de Justicia, la Asamblea Nacional seguirá en desacato. Vamos a pasar a ver la próxima parte del programa y vamos a revisar un ejercicio ocioso de retórica parlamentaria. En su cuenta, que Pedro Carreño, que tiene más de 300.000 seguidores, dice así: los fascistas juegan a la viveza, el diálogo es para la paz y pretende meter el contrabando de la impunidad para liberar a sus criminales. Los acompañantes del diálogo y el Vaticano como mediador había señalado que se debía medir el vocabulario y tener respeto. ¿No cree que esto es necesario? Al contrario, la Sagrada Biblia establece que el camino a la paz es la justicia, no la impunidad. Y si hay un reconocimiento a los criminales, si hay un reconocimiento a los victimarios, eso a ello le antecede el reconocimiento y los reparos a las víctimas. Con impunidad no se va a lograr la paz. Hacemos una nueva pausa, pero ya volvemos con más de la entrevista de Estelar con nuestro invitado esta noche, Pedro Carreño. Ya volvemos. Todos los hombres y mujeres que respaldamos el proceso revolucionario debemos entender que nuestra misión es de entrega, sacrificio y desprendimiento y que el trabajo que vamos a realizar, indistintamente el cargo que ocupemos, es transitorio porque somos transitorios en los cargos que ocupamos. Nadie es imprescindible excepto el comandante de esta revolución, que es el presidente Chávez. Eso es un material de hace 11 años y le pregunto, en este momento, ¿qué y quién es imprescindible para la revolución? Los hombres que luchan toda la vida, a decir de Bertolt Brecht, cuando dijo: hay hombres que luchan un día, son muy buenos. Hay hombres que luchan varios días, son mejores. Pero hay unos que luchan toda la vida, esos son los imprescindibles. Chávez preparó el terreno con la elevación y el despertar de los niveles de conciencia de nuestro pueblo, de manera tal de que la revolución trascendiera, como en efecto ha pasado, va a pasar y va a seguir pasando por muchos años más, a su vida física. Rápidamente, ¿qué aspira en la política Pedro Carreño? ¿Ser nuevamente ministro, magistrado? Yo lo que aspiro es un mundo más justo y más humano, y que en Venezuela aprovechar la llegada del Niño Jesús el 25 de diciembre para ver si le toca la conciencia a la derecha reaccionaria y se meten por el camino a la racionalidad, la ponderación, la mesura, y el Estado de Derecho y la constitucionalidad, y dejan de seguir estar atentando contra la paz, la vida, la estabilidad del pueblo y del Estado venezolano. Ya basta, ya le han hecho demasiado daño a este país. Y lo otro que aspiro es que Barack Hussein Obama, antes de irse, derogue el decreto. Vamos al juego de palabras y le pregunto, ¿cuál es la palabra que más le gusta a Pedro Carreño? La paz. ¿Y la que menos le gusta? La guerra. ¿Un hombre de palabra o de acción? Ambos dos. Una palabra para la Venezuela de hoy. Todos somos importantes en esta Venezuela. Tiene un minuto para despedir el programa y el reloj que aparece en pantalla le estará indicando el tiempo, diputado. En este momento de la vida política del país es fundamental de que el pueblo venezolano entienda de que la única vía que tiene para lograr definitivamente su redención social y su regeneración moral es la revolución bolivariana. No hay otra vía y no hay otro camino. No es con la derecha, no es con el capitalismo, no es con la globalización, no es con sistemas de gobierno de otro orden que los pobres, los humildes, los descalzos, los sin camisa, los sin tierra, los sempiternos excluidos van a lograr definitivamente su redención moral y su regeneración moral. Es con revolución bolivariana. Y la revolución bolivariana ha trascendido
trasciende a Venezuela y los pueblos del mundo que busquen esos caminos de redención también avanzan irreductibles, no solo respaldándonos, sino también enarbolando nuestras banderas, porque ellos también creen en la construcción de ese mundo más justo y más humano, que sí es posible. Otro mundo es posible. Nosotros lo creemos, trabajamos con tesón, sacrificio, entrega y desprendimiento para la construcción del mismo. Diputado, gracias por venir. A ustedes gracias por acompañarnos desde sus hogares y será hasta el próximo sábado. Buenas noches.